Muy buen día tengan todos ustedes a este primer foro acerca de las aportaciones de las diferentes perspectivas de lo que marca la independencia y la revolución de nuestro país. Soy Yasmín Rodríguez y estaré a cargo de este pequeño foro con tres grandes invitados. Me refiero al doctor en Derecho Rodrigo Serrano, al doctor en Letras Rubén Sandoval, al doctor también en Letras Dante Salgado, y bueno, con ellos tres iniciaremos este foro en el cual si usted tiene preguntas, si tiene sugerencias, nos puede llamar al 12-388-00, extensión 1583 o 1585. Ahí usted nos puede hacer comentarios acerca de lo que estamos iniciando este día 14 de septiembre, que hablaremos sobre el bicentenario de independencia y el centenario de la revolución. Recuerde que estamos en Radio Universidad en el 1180 amplitud modulada, y también nos puede sintonizar vía internet. ¿A dónde? Bueno, el sitio es difusión.uabcs.mx. Así que ya sabe, la información está a sus manitas, y como diría yo, ya empezamos. Gaby de la Fuente en los controles nos acompaña para lo que sea en este espacio que estamos transmitiendo. Así que iniciamos. ¿Cómo están, queridos doctores? Hola, buenos días. Muy buenos días, Yasmín. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, fíjese que el día, pues a mí la verdad me complace que estén con nosotros y que iniciemos de esta manera dinámica ese sencillo foro, ¿no? Esta mesa de trabajo en el cual podemos platicar acerca de tanta experiencia que tienen ustedes en estos temas, acerca de lo que es la revolución, algo que nos compete, ¿no? Revolución, y lo que es el bicentenario. Toda esta parte que yo creo que sea fabulosa que nos los aborden nuestros académicos de esta casa de estudios. Así que empecemos. Bueno, fíjense que empezaremos con esta primera pregunta, y es acerca de que no en ocasiones, sino que muchas veces pensamos, y el mexicano en general se pregunta, ¿qué estamos celebrando el día de hoy, en estos días 15 de septiembre, 16 de septiembre, 20 de noviembre? ¿Qué es todo eso? ¿Qué estamos celebrando? Bien, buenos días, Yasmín, gracias por recibirnos. Pues un gusto estar aquí, ¿verdad?, en este programa y compartir la mesa con mis colegas, el doctor Sandoval, el doctor Salgado, Dante Salgado. En realidad, estos momentos que vive México, pues nos van a permitir, o nos vienen permitiendo, una reflexión respecto a dos movimientos fundamentales en la historia nacional. El primero, la independencia, ¿verdad?, que data de 1810 y que en realidad vendría a ser la consumación en 1821, la consumación de la misma, y la Revolución Mexicana de 1910, el bicentenario y el centenario. En otros momentos hemos comentado que se había generado un debate si tendríamos que festejar algo en este momento en México, o si realmente tendría que ser una reflexión respecto a lo que queremos hacia futuro como país. Este debate yo creo que se ha ido un poco diluyendo, porque hemos visto y hemos venido observando en los diferentes medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, aquí mismo en diversos programas que se han hecho aquí en la universidad, recientemente en Alianza Francesa también, que sí ha habido realmente una generación de discusión, de debate, y que se discute ahora libremente en México sobre estos temas, algo que anteriormente pues recibíamos nada más de manera oficiosa o oficial, y pues teníamos una verdad única. Actualmente la pluralidad del país se ha expresado en diversos foros, y vemos que hay diversas visiones de la independencia y diversas visiones de la revolución. Esto es muy importante porque nos habla precisamente y nos confirma que somos un país plural, de tal manera que este debate entre la reflexión y el festejo yo creo que se va diluyendo, porque estamos reflexionando los mexicanos en los diversos niveles, los académicos, lo veo también con mis hijos, que se ha discutido esto más a nivel de las escuelas primarias, etcétera, etcétera, en diversos foros académicos. Los mismos políticos mexicanos ya expresan sus opiniones diferenciadas. Entonces yo creo que sí se debe de festejar estas fiestas, porque son una tradición, y porque se llega a estos 200 y 100 años, y porque es parte nuestra también el festejo, digamos, de estas fiestas patrias. Pero también se debe continuar con un proceso de análisis que nos permita vislumbrar pues un mejor futuro para el país, en cuanto a que los saldos que tenemos ahora como nación todavía nos dejan mucho que desear, Yasmín. Claro que sí. Maestro Dante Salgado. Mira, por fortuna nuestra lengua es muy rica
Y cuando se lanza esta pregunta si deben o no festejarse estos acontecimientos históricos, a mí me viene a la mente un verbo y digo, al menos sí debemos conmemorarlos. Son hechos históricos muy contundentes a los cuales no podemos pasar por alto. Entonces, sin ninguna duda, yo puedo decirte que sí debemos conmemorar tanto la independencia de México como la revolución, el movimiento de revolución que arranca en 1910, y agregaría además que si de pronto hay dudas o surgen voces que opinan que no hay nada que celebrar o que festejar en esos términos, me parece que es un síntoma de que necesariamente, como bien dice el doctor Rodrigo Serrano, tenemos que ir a una reflexión más profunda y preguntarnos por qué unos opinan de una manera y otros opinan de otra. Yo no tengo ninguna duda de que somos producto de un mestizaje, y este mestizaje, igual que nos ha heredado una riqueza increíble, tanto genética como culturalmente hablando, también nos ha sembrado algunas dudas. Y hay escritores, filósofos, poetas que han ya reflexionado yo diría con mucha inteligencia sobre el asunto. Pienso en Samuel Ramos, pienso en Octavio Paz, en Jorge Portilla, recientemente en Roger Bartra, y me parece que todos rondan sobre un tema básico, que es el de la identidad. A mi juicio, creo que no debería haber dudas, ¿no? Somos mexicanos, es decir, mestizos, y este es uno de los rasgos que nosotros debemos de ponderar con mayor medida, con mayor justeza, y sin ninguna duda conmemorar estos dos acontecimientos. Me parece también que es un momento preciso para hacer un balance serio, honesto, real, de qué se ha avanzado y qué falta. Más en términos propositivos, es decir, por dónde podemos seguir caminando para mejorar lo que tenemos, y no como suele ocurrir a veces con algunos políticos, de revisar qué se tiene para cambiarlo radicalmente, ¿no? Me parece que por ahí puede enfocarse muy bien estos asuntos históricos que nos dan la oportunidad de fijar, y yo diría que no momentáneamente, esa reflexión tendría que ser permanente, fijar la atención en los pendientes que tiene este país en las distintas materias, ¿no? Sabemos que es un país profundamente desigual, y que igual como se ha iniciado un combate contra el narcotráfico, pues a mí me encantaría oír que se inicia un combate con ese mismo entusiasmo contra la pobreza, contra la ignorancia, etcétera, etcétera. Claro que sí. Doctor Rubén Sandoval. Bueno, yo también estoy de acuerdo con esto que decía Dante. Conmemorar, sí. Celebrar, yo creo que es una gran palabra, ¿no? Desde la perspectiva de la oficialidad, vamos a decir que se está celebrando con un derroche excesivo de recursos que debieran mejor ser administrados en beneficio de las clases desprotegidas, como bien lo dice Dante, y no con una celebración es de otra índole, una conmemoración es en todos sentidos y tendría que ser más social, son movimientos sociales. A mí me parece que es un derroche excesivo de recursos en todos sentidos, humanos, económicos, técnicos, científicos, y que no debiera de ser así. Yo creo que los mexicanos nos merecemos otro tipo de conmemoración mucho más digna que esto que se está viendo, ¿no? No es el Mariachi Vargas el que nos va a cambiar la vida, ni va a cambiarla a los grupos sociales que viven atrás de los cerros sin agua y sin servicios, por poner un ejemplo. Y yo también me referiría a esta necesidad que tenemos, sí, de cuestionarnos, de replantearnos el país desde otra perspectiva, justamente, a lo mejor, no solamente desde la perspectiva de la identidad racial, sino de la identidad propiamente dicha con una I grande, y más a partir de la perspectiva de los dos movimientos originados, que serían las cuestiones sociales. Con Alfonso Reyes y con Carlos Fuentes, por ejemplo, hemos acudido a momentos muy, muy importantes
en la literatura, en donde se está planteando, en donde se está hablando justamente de esta necesidad de una identidad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el país podría ser más ricamente aprovechable en ese sentido, de una visión mucho más profunda, si lo enfocáramos desde la perspectiva de lo social. Y no hablo desde una perspectiva, vamos a decir, panfletaria, sino de una realidad, ¿no? Es decir, quién come y quién no come, quién viste, quién no viste, porque estas grandes diferencias sociales, yo creo que Baja California Sur es un muy preclaro ejemplo de eso, de las grandes diferencias que existen en el plano de, sobre todo, por ejemplo, del poder adquisitivo, vamos a decir que sería la parte más inmediata. ¿Quién come a satisfacción y quién come lo que alcanza a comer, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir una perspectiva. Los gorditos pues comemos más, a veces tenemos que comer comida chatarra. No, sale más barato, ¿no? Comprarse unos chicharrones, un taquito, que y una comprarte un aguacate. pero vuelvo o trataré de centrarme en la respuesta, ¿no? Yo creo que el hecho de conmemorar algo es, a mi juicio, una cuestión mucho más profunda. Insistiré igualmente, como lo dicen mis colegas, un replanteamiento, podríamos decir, como dirían los que saben, de aquí y en adelante, de aquí a ahora, y ver qué es lo que va a pasar con este pobre país, cómo lo tienen. Bien. Gracias por esta primera ronda de preguntas. Acerca de la segunda, más que nada, pregunta nuestro auditorio en radiocomunicación.waps. Preguntan acerca de cómo se debe entender una revolución o una independencia. Con esas respuestas que ustedes nos están dando, que nos platiquen un poquito más. ¿Cómo se debe entender, doctor Serrano, una revolución o una independencia? Si bien un significado más amplio, hacen ustedes una reflexión en esta primera parte, que también podría haber mencionó el doctor Dante Salgado acerca de que más vamos a reflexionar, y por otra parte que sí se debe conmemorar. Sí, Yasmín, efectivamente, fíjate que las sociedades humanas siempre están en transformación y en cambio. Históricamente vemos que siempre ha habido cambio. Sin embargo, hay un cambio que es evolutivo, es decir, que va siendo lento, pausado, muy poco a poco, porque hay muchas resistencias al cambio. Generalmente hay ciertos intereses particulares o intereses de grupo que impiden que se dé un cambio rápido, entonces lo van deteniendo, mientras que unos avientan y jalan hacia adelante, otros jalan hacia atrás. Entonces, normalmente la sociedad va evolucionando, aún en contra de esos intereses particulares o mezquinos que se oponen a ello. Pero una revolución, una independencia, son movimientos sociales desde nuestro punto de vista que son cambios muy vertiginosos, son cambios muy rápidos, que generan una transformación del entorno político, del entorno económico, pero lo que decía el doctor Sandoval, deberán tener un gran sustento social, porque de no tenerlo no sería una revolución, no sería un movimiento independentista. Tenemos muchos ejemplos en la historia de azonadas, de motines, de derrocamientos de gobiernos, de unos para ponerse otros, muchos casos muy tristes dentro de la historia nacional y de la historia universal, de golpes de Estado, por ejemplo, que no tienen un sentido social, ni un apoyo social, ni una concepción ideológica libertaria. En el caso de la independencia, como bien se decía, la característica principal es que logramos una identidad propia, ¿verdad? Tenemos ya una identidad, ya no somos el México virreinal que fuimos, ya no somos ni los españoles, ni somos tampoco los indígenas, somos el mestizaje, pero es un país que se conformó con elementos, digamos, culturales diferenciados y que al mismo tiempo se unificaron en alguna parte de la historia. Recordemos que el colonialismo español pues se ubica históricamente en el año de 1521, estamos hablando de 300 años de colonialismo español, que se pudo, digamos, liberar el país hasta el año de 1810 y ya consolidar realmente, ya digamos, en la práctica hasta 1821 con los tratados de Córdoba y antes con el Plan de Iguala. Pero en esa época todavía se va a constituir un imperio, el imperio de Iturbide, recordemos. Entonces no será mucho más adelante, tendremos
una constitución, la de 1824, que es donde aparece ya por vez primera el nombre de Estados Unidos Mexicanos, donde ya se nos define constitucionalmente en nuestra Carta Fundamental Jurídica del país como una nación, digamos, distintamente identificada, pero ya con toda esa identidad que fuimos forjando a lo largo de la historia. Entonces, una revolución es un movimiento, desde nuestro punto de vista, muy rápido, de transformación de estructuras económicas, jurídicas y sociales, pero con el gran apoyo popular, con el gran apoyo de la comunidad. Sin esto no se lograría una revolución ni un cambio de esta naturaleza. De tal suerte que pues hay ejemplos importantes en la historia, por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa en 1789, la Revolución Bolchevique en 1917, que dio origen a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hoy extinta por cierto, la Revolución Cubana que se dio en 1959, y pues nuestra Revolución de 1910, que realmente se asocia, Yasmín, y la asociamos en el caso de los juristas con la Constitución Política de 1917. Entonces, para nosotros, en el ámbito jurídico, la aportación fundamental de la revolución es nuestra Carta Magna vigente de 1917, que se da también 10 años después de la revolución, en 17, pero que contempla derechos fundamentales para los mexicanos, derechos y garantías individuales, y establece pues una forma de gobierno republicana, federal, representativa y democrática. Claro que sí. Doctor Dante Salgado, ¿cómo debemos entender una revolución o una independencia? Mira, para mí es una pregunta muy difícil, porque necesariamente para responder uno tiene que hacer uso de la historia. Y en este país, lo decía Rodrigo Serrano hace un momento, la historia se ha ido escribiendo de manera muy particular. Hay movimientos ya muy importantes, revisionistas, es decir, vuelta atrás, el hecho histórico es incontrovertible, ahí está, un movimiento que arranca en 1810, otro que arranca en 1910, que son los que ahora conmemoramos, pero los puntos de vista sobre cada uno de los movimientos depende desde el ángulo desde el que se le eche luz. De tal suerte que no va a ser la misma opinión de quienes estuvieron del lado del ala conservadora que del ala liberal. Sobre la revolución vamos a tener tantas opiniones como caudillos hubo. Y entonces no es la misma revolución desde el ángulo zapatista que desde el ángulo obregonista o carrancista o villista o maderista. Entonces, a mí me parece que para dar una respuesta contundente requerimos sin duda del auxilio de los historiadores que vuelvan la mirada hacia atrás. Repito, ya hay trabajos muy serios en ese sentido. Por ejemplo, para ilustrar lo que estoy diciendo, conmemoramos la independencia, pero en la historia oficial nunca se dice o nunca se había dicho, por ejemplo, que quienes la impulsan son los criollos, los hijos de españoles que están hartos de que los peninsulares dominen las más altas esferas, tanto políticas como religiosas como económicas. Y entonces los que auspician, los intelectuales del movimiento, no son gente del pueblo, sino son las élites que en una coyuntura muy particular, que es la invasión de Francia a España, la aprovechan para desligarse, digamos, de la corona española. Poco se dice también, y ha hecho un excelente repaso el doctor Serrano de la parte jurídica, pero poco se dice que esa nueva estructura fue una copia de la norteamericana y que nuestra tradición histórica no obedecía a esa nueva estructura, al grado que todavía 200 años después seguimos metidos en un país centralista cuando por orden constitucional somos una república federal, por lo menos desde 1824. Se va a firmar en la Constitución del 57, de 1857, y luego se ratifica en la del 17, del siglo XX.
Es decir, a mí me parece que todavía hay contradicciones profundas en materia histórica que deben aclararse para poder responder exactamente qué es un movimiento de independencia, o por lo menos, para aterrizarlo, yo diría, ¿qué significa la independencia de México? Porque desde las visiones más radicales dirán, por ejemplo, que la independencia fue una independencia total para una vuelta al pasado, ¿no? Que además no existe, es decir, una recuperación de aquel mundo prehispánico que existía a la llegada de los españoles. A mí me parece que esto es irreal. Yo sigo la idea de Octavio Paz, y él dice, desde el momento en que los españoles se cruzan con el mundo prehispánico, empiezan a nacer, es decir, en esos 3 siglos de colonia, nace, se forja, crece y se constituye un nuevo mundo, que es el mundo del mestizaje, es el que domina, porque seguimos teniendo comunidades indígenas muy importantes, seguimos teniendo hablantes de náhuatl, de maya, en una cantidad sorprendente, se cuentan por cientos de miles. En el caso del náhuatl, creo que andan alrededor de los 2 millones de hablantes. Entonces, todavía pervive este México profundo del que habla Bonfil Batalla, pero en una nueva realidad. Y esto, me parece, es sobre lo que debemos poner mucha atención. Es importante la reflexión del pasado, pero yo aquí coincido plenamente con Rubén Sandoval. Es más importante la reflexión del presente para lo que viene el día de mañana. Entonces, para mí resulta muy peligroso enfrascarnos también en una mirada hacia atrás y de pronto perder de vista lo que tenemos hoy, ¿no? Los niveles de inseguridad, estos 7 millones de ninis de los que habla el rector de la UNAM, jóvenes que ni estudian ni trabajan. A mí me parece que por eso hablaba, conmemoremos estos hechos históricos, pero poniéndonos en acción frente a los problemas que tenemos hoy, porque lo que pasó, como dice el dicho, ya pasó. Claro. Lo que estamos viviendo hoy está en nuestras manos, corresponde a nuestra generación dar resultados, dar respuestas y evitar que este país, como bien lo dijo Rodrigo Serrano, ya constituido, ya legalmente formado, con todos los problemas a cuestas que queramos, pero es nuestro país y tenemos que luchar porque mejore cada día. Entonces, yo digamos que en términos llanos le saco la vuelta a la respuesta. Además, Rodrigo ilustró muy bien desde el ángulo jurídico lo que es una independencia y una revolución, y más bien, quizá por mi formación, yo me enfoco más a el presente, ¿no? Claro, esta reflexión debe servir, pero para hoy, para mañana. Los puntos de vista sobre el pasado, repito, van a ser diferentes dependiendo de quién los emita. Entonces, lo importante es cómo podemos construir el México de hoy para poder construir el México de mañana. Okay. Tendríamos que ver, Yasmín, también 3 aspectos. Por un lado, tanto la independencia como la revolución fueron movimientos que tuvieron un resultado, pero que fueron los conservadores quienes finalmente lograron aterrizar más sobre el poder. Es decir, se cumple una función, la independencia y la revolución. Sin embargo, el poder desde el ala conservadora, vamos a decir desde el ala de la derecha, sigue conservando la hegemonía, y entonces el pueblo continuará a lo largo de la historia, tanto de la independencia hacia la revolución como de la revolución hacia nuestros días. Entonces, a mí me parece que por ese lado ha habido una serie de actos fallidos, sobre todo en el tratamiento de lo que sería propiamente la función social de estos 2 grandes movimientos. Me parece que no hay realmente, yo no veo el gran cambio como se dio seguramente en sociedades como la francesa, como la rusa. La cubana pues no conozco tanto, pero también cumple una función. Sin embargo, me centraría un poquito más en la Revolución Francesa, en donde se establece, digamos, un cierto tipo de valores
y estos tipos de valores son los que van a continuar hasta nuestros días, y ellos son una permanente y una constante revisión a su propia historia. Entonces cada determinado tiempo, cada 20 años, con cada nueva generación, por eso se dice que los franceses son los neotodos, ¿no? Entonces están haciendo, es una revisión permanente, cada generación que nace replantea y recuestiona los valores del pasado. Entonces vuelven ¿para qué les sirve eso? Pues como para tratar de ubicarse en una especie de vértice, de un eje entre el pasado y el futuro. Entonces aquí yo creo que esto es importante, si volver al análisis, es qué ha pasado realmente o por qué no ha habido estos grandes cambios que debieran haberse dado. Yo insistiré en una cosa, es decir, a mí me parece triste que todavía haya comunidades pero tan atrasadas, no solamente las comunidades indígenas, sino comunidades, vamos a decir, las que están a un lado de la gran urbe, y en donde viven verdaderamente en condiciones lastimosas y que nunca nadie se fija en ellas, ¿no? Entonces aquí hablo un poco de este pasado, es decir, del triunfo de los conservadores, a pesar de que se hizo una revolución y una independencia. Después llegamos a la mitad de la historia y nos ubicamos en este presente, y el cuestionamiento sigue siendo el mismo, pero ¿por qué estamos tan mal como país? Es decir, no podemos, como se dice, tapar el sol con un dedo. No podemos dejar de ver la realidad como es. Y a mí me parece que si hay unos esquemas que se transformaron, a mí no me parece que son los grandes esquemas sociales, insisto en la palabra social. A mí me sigue todavía moviendo el tapete el hecho de las clases o de estos nini de los que habla Dante. A mí me parece triste pues que todavía continuemos en una especie de nadidad, de no saber exactamente en qué papel nos encontramos en nuestras relaciones sociales. ¿Por qué estas grandes diferencias, no? Además de que cada día aumenta el número de pobreza en nuestro país. El maestro menciona acerca de que en nuestras urbes, los lados, ¿no? Aparte de lo que es los indígenas que tenemos, pero se menciona cada día que pasa, hay cifras de lo que pasa con INEGI, aumenta el número con la pobreza. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, desafortunadamente todo esto es manejado desde una perspectiva del poder, digamos, ¿no? Entonces, ahí, para ubicarme en el tiempo presente, es decir, ¿cómo voy a pedirle a mis hijos, a mis nietos, a las generaciones que vienen, a mis estudiantes, cómo les voy a pedir que vean el país que se dirige hacia el futuro? Es un poco relacionado con la pregunta que hacen en internet. ¿Por qué o cómo voy a posicionarme dentro de una perspectiva como para tener una visión más amplia, sí, que me ubique más dentro de un país un poco más equilibrado, de igualdades, digamos, ¿no? Y no tan disparado entre la gran riqueza y la gran pobreza. Claro que sí, son temas que nos converge a todas las esferas sociales, ¿no? Político, en la parte económica, en la parte cultural, que también deberíamos de retomar, ¿no?, estos temas. Lo mencionan los tres doctores, la parte histórica pues no se debe dejar pasar, pero ¿qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, se habla mucho de lo que están haciendo tanto fundaciones, de lo que están haciendo por ejemplo, este programa que se llama Iniciativa México. Ahora son unos cuantos que están en la parte del poder y ellos por su parte quieren hacer algo, ¿no? A lo mejor un proyecto lo toman en cuenta, ellos desde su perspectiva lo toman como que grandes productoras de radio y de televisión están haciendo su granito de arena, así lo mencionan. Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de estos proyectos que están haciendo? Están variando un poquito en cuanto a que pues, si el gobierno mexicano no está haciendo nada, hay demasiado, lo que menciono ahorita, hay mucha inseguridad, hay cada día más pobreza, ellos hacen otra parte. Eso es lo que muestran como medio de comunicación. Doctor Sandoval. Sí, voy a tomar, perdón por el abuso de la palabra, pero es para ligarlo un poco con mi intervención justo anterior. Es desde la perspectiva, insisto nuevamente, a partir de ahora hacia adelante, por ejemplo, la Iniciativa México es una burla lo que están haciendo con los mexicanos, ¿no? Es decir,
una burla. A mí me parece que no solamente es una iniciativa México, debía haber millones de iniciativas de México por la cantidad de gente que está trabajando, pero a mí me parece una verdadera y soberana burla tratando de jugar el papel con todo lo que les está concediendo a las televisiones, a las cadenas de televisión, a los comercios, a las grandes empresas, a los grandes consorcios. Lo que está haciendo, me parece a mí que hay un gran peligro, y que no nos dejemos, no podemos dejarnos engañar por este tipo de, vamos a decir, de burlas, ya ni siquiera de demagogia, ya rebasó el plano de la demagogia para hacer una bofetada realmente con puño de acero en el rostro de los desprotegidos, ¿no? Esta iniciativa México me parece que es la cosa más ramplona, más banal y sobre todo más antidemocrática que está haciendo el país. Yo agregaría ahí que esto ocurre por los bajísimos índices educativos que tenemos y que las cifras oficiales desafortunadamente lo que reflejan es un juego de imagen de quienes ejercen el poder. Desafortunadamente, ya lo hemos vivido nosotros, vengan de los colores que vengan. Pareciera ser que el ejercicio del poder en este país, y no de ahora, si nosotros leemos una novela como El seductor de la patria de Enrique Serna, que recrea la biografía de Antonio López de Santana, que pronuncio el nombre y me da escalofríos, nos daremos cuenta que la política se sigue haciendo exactamente igual como se hacía hace 200 años. No hemos evolucionado en el ejercicio de la política. Pero en medio de eso me pregunto, ¿dónde están las salidas? Para mí una de ellas es la educación. Por eso me parece y celebro que estemos aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en esa señal de radio de esta universidad, porque son las pequeñas zonas de resistencia. Cuando oigo hablar a políticos de la posibilidad de cerrar la universidad, también me da escalofríos, porque lo único que evidencian es una absoluta ignorancia de la función real de la universidad. ¿Tiene problemas la universidad? Sí, como muchísimas instituciones, pero la misión de la universidad, que la ley orgánica la plantea en 3 rubros: docencia, investigación y difusión de la cultura, son vitales para que una sociedad mantenga, al menos digo yo, la esperanza de poder cambiar para mejorar. En este sentido me parece que una de las cosas buenas que se han producido en el tiempo es la universidad pública, la educación pública en general y la universidad pública en particular. Por lo tanto, me parece que ante estos embates a los que se refiere Rubén Sandoval, de la extrema derecha, que existen y que también son históricos y que han intentado cancelar la educación pública, arguyendo que debe pagarse, que tiene un costo, etcétera. Creo que a nosotros corresponde, los que nos hemos formado en la educación pública, corresponde hacer su defensa. A mí me da un enorme gusto estar hoy aquí, en mi universidad. Yo vivo aquí, de aquí vivo, la universidad me mantiene. Entonces, no me queda más que trabajar por esta institución de una nobleza extraordinaria, que por fortuna, como institución, es muchísimo más grande que cualquier político mediano, ¿no? Y que cualquier mal administrador, por fortuna. Entonces me parece que se liga una cosa con otra, ¿no? Y qué bueno que esta conmemoración de la independencia y de la revolución nos permita hablar de estos problemas, claro, de hoy, y además de problemas locales, ¿no? Baja California Sur necesita ir un poco más a prisa en materia educativa. Creo que tenemos todo para conseguirlo. Entonces, ojalá que más iniciativas, con el nombre que sean, se enfoquen a apoyar, a promover estos rubros, no solo que no se pierdan, sino que no se escatimen los apoyos a la educación. Esa es la mejor inversión. ¿Queremos bajar índices de inseguridad? Bueno, eduquemos a los niños. Queremos
controlar al menos este desorden ecológico, eduquemos a las nuevas generaciones. Efectivamente, como usted lo menciona, doctor, desde pequeños empezar con este tipo de modificaciones en nuestra conducta, ¿no? Desde nosotros mismos, como nuestro papel como docentes, que es ampliar esos horizontes hacia lo que es la educación. La parte de la cultura creo que es muy importante lo que están platicando y comentando en este momento. Doctor Serrano. Pues muy interesante la plática, ¿no? En realidad se han tocado muy diversos temas por mis colegas. Lógicamente tenemos que pensar y ver hacia el futuro. Yo creo que sin desconocer pues este pasado, este gran pasado que tenemos y que nos viene dando, como dijimos, identidad. Hay que recordar pues que pasamos de una monarquía española, ¿verdad?, el virreinato y la colonia, a un imperio que afortunadamente fue muy fugaz, el de Iturbide, y llegamos a una república, de tal suerte que esta república que vivimos ahora, con valores democráticos y con un orden jurídico establecido, precisamente en una Carta Magna que sí, digamos, es definitivamente en su momento reconocida universalmente. Los derechos que consigna nuestra Constitución es un orden jurídico superior reconocido universalmente. Pero de nada valdría pues este orden jurídico y esta Carta Magna fundamental con derechos esenciales para el hombre si no hay un cumplimiento efectivo en la cotidianidad de la misma. Es decir, como dice el jurista Carbonell, dice: el futuro de México en gran medida, dice, yo lo veo como jurista, en cuanto a la posibilidad de que nuestro orden constitucional se cumpla, y se cumpla realmente o no se cumpla y nos vayamos al abismo, porque ya hay voces discordantes también en el país, o voces simplemente que hablan de la necesidad de generar una constitución nueva, porque nuestro orden jurídico, si bien es cierto que contempla todos estos valores, ha sufrido a lo largo de la historia, desde 1920, un sinfín de modificaciones, de tal suerte que si bien es cierto que conserva la estructura fundamental del 17, ya actualmente, digamos, las reformas, el número de reformas que se han dado a la Constitución es realmente, pues ya perdimos la cuenta, y si hablamos de artículos reformados, con mayor razón. Pero yo creo que aquí, en el plano de lo que buscamos hacia adelante, y en lo jurídico y en lo político, hay mucho por hacer. Por ejemplo, se habla y se dice, y está en la mesa de la discusión, son cosas que son pasos que se tienen que dar. Por ejemplo, la reducción del número de diputados. Se habla que de los actuales diputados, que son 500, puedan disminuirse para que queden 300 y no los 500, 200 diputados menos, que se está contemplando que pudieran ser los de la representación proporcional los que se pudieran eliminar. Esto representaría pues un cuerpo legislativo mucho más acorde al país, no sobre representado, y además pues también habría un ahorro importante en las finanzas públicas, ¿no? Otro punto es, por ejemplo, el alto salario de los servidores públicos. Aquí hablamos de que los gobernadores, los presidentes municipales ganan entre 200 y 300 mil pesos mensuales, mientras que el 70% de la población, su ingreso es en salarios mínimos. El salario mínimo actual diario es de 57.46 pesos. ¿En nuestro estado? Bueno, en la región que nos corresponde, okay. 57 pesos diarios. Entonces, esta reducción de salarios de los altos funcionarios es urgente, porque como decía el doctor Sandoval, es una afrenta y es una burla a todos los mexicanos, porque como ahora ya hay páginas de transparencia, ahora sí sabemos ya cuánto gana cada funcionario, pero no decimos nada. Entonces yo creo que tenemos que exigir que estos sueldos se reduzcan definitivamente. Es una barbaridad lo que un político gana en un mes, un trabajador obrero lo gana en 7, en 8 años, ¿no? Esto no puede seguir así. O sea, estas son cosas concretas, porque sí hay propuestas en la mesa nacional de discusión y de análisis que sí son viables, para precisamente seguir avanzando. Otra cosa, por ejemplo, el asunto de los juicios orales, no ha aterrizado en Baja California Sur los juicios orales. Cuando se habló de que iba a haber un adelanto de este proceso en Baja California Sur, no hay un respeto realmente a la división de poderes. Sigue habiendo una subordinación del poder judicial y del poder legislativo al poder ejecutivo, pero una subordinación realmente muy visible, ¿no? Entonces sí hay aspectos que tenemos que buscar la manera desde nuestra trinchera, cada uno de nosotros, desde luego cuando menos decirlos y comentarlos, para que se siga discutiendo lo que debemos buscar hacia el futuro para un mejor país y para un mejor
y para un mejor Estado, pero con participación ciudadana. Yo insisto que ningún movimiento importante puede ser válido sin un apoyo ciudadano, porque sin la participación de la sociedad en los asuntos públicos no se logran los cambios. Los cambios en México se dieron en la independencia y en la revolución, aún con una dirigencia que pudiera estar de un lado o del otro, o tener cierta afiliación o no, pero el cambio se hizo posible con el apoyo popular en todo momento, aún con esa dirigencia intelectualmente preparada, porque recordemos que muchos de los principales dirigentes en estos movimientos fueron curas. Los curas tenían precisamente una gran información de las ideas del iluminismo francés. Recordemos a Voltaire, Montesquieu, Diderot, donde abrevaban mucho en estos libros, tanto Morelos como Hidalgo. Entonces, ciertamente hubo una clase dirigente que alentó estos movimientos, pero siempre hubo el respaldo popular. Entonces, la participación ciudadana en los movimientos sociales es fundamental. Sin ella no habría estos movimientos sociales. Sí, sin embargo, ahí yo matizaría muy rápido, Rodrigo, que la revolución se da por un hartazgo, y me parece que ese es el riesgo ahora, ¿no? O sea, lo que percibimos o lo que percibo y me da, me da un poco de preocupación, es un hartazgo de mucha gente por una serie de medidas equivocadas que se toman desde la dirigencia, y entonces no podemos olvidar que la revolución es un movimiento que irrumpe y está perfectamente estudiado sin un ideario político, es decir, simplemente estalla porque la gente ya no aguantaba más la situación que vivía, y después sobre la marcha va a ir construyendo y reconstruyendo algunas ideas que son ahora las que nosotros heredamos como ideales revolucionarios, ¿no? Que además yo me preguntaría si realmente se cumplieron todos. Yo respondo que no. Por eso estas desigualdades y estos abismos de los que ya se ha hablado en la mesa, ¿no? Sí, porque recordemos, los villistas, estaban, como se mencionaron aquí ya en la mesa, los zapatistas, los carrancistas, los obregonistas, y había pues el zapatismo con la presencia del campesinado, es decir, la tierra y libertad, que fue un reclamo. Y el otro reclamo era el de la democracia, es decir, el lado de Madero, ¿no? Madero, que en realidad lo que se quería era eliminar la reelección, ¿te acuerdas? El sufragio efectivo, no reelección, por aquellos más de 30 años que don Porfirio había estado en el poder. Pero los que ganan la revolución son los pequeños rancheros del norte de México, básicamente sonorenses, y de pronto sí, el ideario del sur, por ejemplo, queda desdibujado. Hasta el 17 se vuelve a retomar, ya en el 27 constitucional. Que no va a practicar, ¿no? Exacto. Es decir, es decir, ahorita ¿quién tiene la tierra? Vamos a ver dónde está la tierra. El campesino, lo siento mucho, pero no es cierto. No es cierto. Se podrá decir que el que se hizo un reparto cada determinado tiempo, o sea, es mentira, ¿no? Yo agregaría algo más a lo que decía Dante. La situación por la que está atravesando actualmente el país es justamente por esta especie de revolución, de replanteamiento. ¿Qué pasa entonces con la política y con lo social en México, ¿no? Entonces una gran parte de lo que está sucediendo actualmente forma parte de esto mismo, ¿no? ¿Quiénes están participando de un lado y de otro? Pues justamente, ahora sí vamos a decir, pues los que no tienen nada, y entonces que tienen necesidad de comer, y entonces crean otro movimiento, ¿no? Es un movimiento social finalmente. Ahí va algo muy importante, porque pues si bien ya mencionaron ustedes acerca de qué es lo que está pasando, no el tipo de comportamiento de las personas, dice el maestro Dante, el hartazgo, ¿no? Va a llegar un momento en que las personas se van a hartar de todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? Las clases altas tienen todo, ¿no? Las medias pues como que ahí van, pero van más hacia abajo que para arriba. Somos más pobres que ricos, o no sé, algo mediano que se le pueda llamar. Mira, entonces, en cuanto a esto, tiene que ver con la visión de mundo que nos han impuesto. Nosotros creo que cada vez menos somos nosotros mismos, y esto, claro, suena bastante abstracto, pero la globalización, la televisión, etcétera, han hecho un trabajo tremendo
y entonces nos inyectan la idea que para desarrollarse interiormente, para ser felices, pues yo debo de estrenar un carro cada año, debo tener una casa en el Pedregal de Los Cabos, etcétera, pero resulta que se vuelven objetivos inalcanzables para este altísimo porcentaje al que alude Rodrigo Serrano, que no tiene nada, bueno, y que también Rubén lo ha dicho, y entonces esto es un asunto de locura, ¿no? Porque en la realidad solo unos cuantos tienen acceso a esos privilegios, y yo diría que la gente de la calle, yo vengo de familias muy modestas, me parece que la gente de la calle lo que quiere, como diría Sabines, es vivir en paz, tener un trabajo modesto, una casa modesta, un vehículo modesto, no porque tiene los pies sobre la tierra. Me parece que la televisión en este sentido necesita todavía trabajar mucho apoyando una educación integral. Hemos estado copiando históricamente modelos que no tienen que ver ni con nuestra forma de sentir, ni con nuestra forma de pensar. Mientras existan estas profundas contradicciones, se van a seguir generando estos abismos, ¿no? En donde los riquisísimos no pagan impuestos y los que ganamos medianamente bien, pues estamos cautivos y porcentualmente aportamos muchísimo más que los que ganan millones de pesos, y ya ni se diga los de más abajo, ¿no? Claro. Es decir, la proporción va creciendo conforme se tiene menos ingresos. Obviamente no cuento a los que están exentos, ¿no? Pero reciben cantidades que yo me pregunto si realmente alcanzan para vivir en las condiciones económicas actuales, ¿no? Me parece que la falta de planeación ha sido un problema histórico en este país. Nos independizamos, pero no sabemos exactamente qué queremos hacer con el país. Tanto así que se pierde la mitad del territorio por esta falta de planeación. Y no me voy más a fondo porque tendría que empezar a poner ejemplos y el tiempo ha salvado a no, yo más que nada en este foro que bueno, la verdad, muchísimas gracias por haber venido aquí junto con el doctor Rodrigo Serrano, que convocamos para que se realizara ese trabajo. Efectivamente, como ustedes lo mencionan desde un principio, necesitamos que igual no dejarnos callarnos, simplemente de los conocimientos que se nos están dando y también la oportunidad que tenemos de generar conocimiento, información, de lo que tenga que ver con nuestro quehacer, divulgación científico-cultural, podamos establecer, ¿no? A lo mejor no tenemos que estar haciendo chismes de demás personas, pero lo que compete en parte de Radio Universidad es platicar efectivamente de los sucesos que pasan desde una perspectiva académica, y que muchísimas gracias por lo que ustedes nos están platicando el día de hoy, no quedarnos con que nomás nos comentaron muy al aire, ¿no? Pero la verdad, muchísimas gracias. Yo me iría con la aportación de la parte final, que es lo que concluye de este tema del día de hoy. Comenzamos con... Pues nada más agradecerte, Yasmín. Para mí también ha sido muy grato estar con ustedes, con mis colegas, y platicar sobre estos temas que en realidad pues sí requieren, digamos, de análisis específicos por área y por sector, ¿verdad? En lo jurídico, repito, el país pues cuenta con una constitución política del 17 muy modificada. Sigue siendo un proyecto de nación, digamos, hablando de esa manera, viable, pero también, digamos, la viabilidad de la Constitución Política como carta fundamental que une a los mexicanos y que fue producto precisamente de las expresiones de diversos grupos de la época revolucionaria que a pesar de que muchos se oponían, finalmente ingresaron a la Constitución las ideas de Zapata, las ideas de Villa, las ideas de Carranza, las de Madero, digamos, aún después de que falleció, y que sí representaron en realidad en el contexto internacional una carta legal superior de gran valor. Pero la viabilidad del país, creo yo, en ese nivel se encuentra en que esta carta fundamental pueda ser en realidad cumplida a plenitud, porque tenemos un ordenamiento jurídico que en realidad es reconocido en diversas partes del mundo.
Entonces agradecerte la invitación y qué bueno que compartimos aquí con nuestros colegas esta mesa el día de hoy, Yasmín, muchas gracias y pues invítenos más seguido. A ustedes, claro que sí. Pues sí, igual yo estoy agradecido por la invitación y además fue realmente un gusto encontrarme aquí en esta cabina con Rubén Sandoval y con Rodrigo Serrano, que además nos conocemos desde Hace muchos años. Tiempos inmemoriales, que ya podríamos empezar a conmemorar desde la Cámara de Senadores. Allá coincidimos en la Ciudad de México, en la UNAM. Ya hay que ir escribiendo algunas memorias. Exacto, perdón por el lapsus. Yo me quedo con la siguiente idea, que a pesar de los problemas que son muchos, también debemos advertir que estamos en una mejor situación que hace 200 y 100 años. Y me refiero básicamente a este espacio, a la universidad, que hace 40 años ni siquiera existía en Baja California Sur. Entonces, yo rescato esto. No se ha concluido el proceso, que es a lo que aludía Rubén Sandoval. Hay muchos pendientes que no deben olvidarse, es decir, no debemos conformarnos porque nosotros tenemos aquí un espacio en donde podemos trabajar y dejar de mirar hacia afuera de la universidad, en donde todavía hay fallas que tienen que corregirse de manera inmediata, pero me quedo con esto, ¿no? Este espacio de la universidad y este espacio de la radio universidad hasta hace muy poco tiempo no existía. Me parece que es producto de estos movimientos históricos que se han generado. No se dan de manera gratuita porque el gobernante sea muy buena gente. Se otorgan a partir de la presión ciudadana. Y yo retomo la idea de Rodrigo Serrano de que no debemos olvidar esto, que una sociedad bien informada siempre va a tener más fuerza que un puñadito de administradores. De mi parte, Yasmín, pues gracias también. Yo me quedaría con un aspecto. Creo que tenemos que celebrar los mexicanos, tenemos que conmemorar, que no celebrar el hecho de la independencia y la revolución. Y yo diría así, desde una perspectiva de la conmemoración racional, tenemos que sentarnos, tenemos que empezar desde todas las edades, desde la preprimaria hasta la especialización más grande, es decir, ver en dónde nos encontramos como mexicanos en esta conmemoración de los 100 y los 200 años. Eso sería, yo creo que hay que tener una visión, desde luego, analítica y racional profunda. Yo les agradezco que hayan venido a este foro. Es el segundo que hacemos aquí con el maestro Rodrigo Serrano, que se inició con una idea de que pudiéramos expresarnos acerca de lo que está pasando actualmente en México, que tiene que ver con el bicentenario de independencia y el centenario de la revolución. Estos temas que van a estar, yo creo, a la orden del día hasta el próximo año 2012, seguiremos replanteando y pidiendo estos temas. Yo les agradezco que hayan venido. Ellos fueron el doctor Rodrigo Serrano, el doctor Rubén Sandoval y el doctor Dante Salgado. Muchísimas gracias por haber asistido a este foro de aportación sobre las perspectivas acerca de la independencia y la revolución. Muchas gracias. Se despide Yasmín Rodríguez en la voz. Recuerde estar escuchando el 1180 de amplitud modulada y también en internet difusión.uabcs.mx. Nos puede llamar también al 12-388-00, extensión 1583 o la 1585. Muchas gracias y seguimos con más en Radio Universidad.